En el video de hoy vamos a hablar sobre las vanguardias, qué fueron, cuándo surgieron e intentaremos describir y definir alguna de ellas. A partir del siglo XX en Europa comenzó a surgir este término llamado vanguardia. Vanguardia viene de un origen militar, en francés avant-garde. Quiere decir la parte delantera del ejército. Este término empezó a utilizarse además del ámbito militar en el ámbito del arte para designar a los artistas que innovaban en su forma de hacer arte. Los objetivos de los artistas vanguardistas eran muchos, pero en especial querían generar una ruptura con las tradiciones, romper con las normas establecidas que marcaba el arte clásico, que indefectiblemente les marcaba un rumbo de cómo hacer arte en el presente. Además, criticaban al arte convencional por la forma que tenía de relacionarse con el espectador. Es decir, decían que la pintura no tiene un sentido en sí misma, la obra no tiene un sentido en sí mismo, sino que abrían, digamos, a la libertad del espectador para que el espectador le dé el sentido que él siente y que él prefiere. Querían generar en el espectador un estado de shock, es decir, que el espectador no entienda la obra y que crea que debería de entender algo que él no entiende. Entonces se quede buscando eso que no logra entender hasta ese momento. Pero en este video nada más vamos a describir el expresionismo, el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, como el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo y el futurismo. Comenzaremos hablando del expresionismo. Esta es una vanguardia que surge en 1905 en Alemania. Podríamos decir que tiene como característica principal la deformación de la realidad, teniendo como parámetro la subjetividad. También en sus obras muestra emociones y sentimientos, algo de lo humano y algo de lo natural. Además, podemos ver en varias de sus obras el reflejo de la mente humana y nos demuestra que un motivo, es decir, una cosa, puede ser vista de distintas maneras por muchos. Esto nos puede jugar a favor y también nos puede jugar en contra. Por ejemplo, los alemanes de este mismo siglo nos mostraban cosas morbosas y cosas obscenas. Podemos tener como ejemplo del expresionismo al Greco, Van Gogh, Munch y Goya. Ejemplifiquemos un poco más el expresionismo. Hay muchas obras que se realizaron que son expresionistas. Tenemos primero a Edgar Munch con su obra de La separación, que acá podemos ver cómo muestra a una sombra y una esencia a la derecha. Veamos un poco más de cerca la obra. Después encontramos el cuadro de El viejo pescador de Consbari, que nos muestra el reflejo del mismo hombre anciano. Podemos verlo más de cerca. Y como último ejemplo de pintura en el expresionismo, podemos ver de Goya un cuadro que es de dos señores viejos ancianos comiendo sopa también. Que esto muestra el costumbrismo de una pesadilla. O sea, cómo la costumbre en realidad es una pesadilla. Y podemos verlo de más cerca también. Pero el expresionismo no solo se dio en el arte de la pintura, sino también en el de la literatura. Y podemos encontrar como mayor exponente a Federico García Lorca. En sus obras se ve el primitivismo, la fantasía, se ven los sentimientos de los personajes expresados con largos monólogos. En la poesía también lo vemos cómo se intenta eliminar la narrativa, mostrando el horror de la civilización y de la vida cotidiana.
Tenemos también como mayor exponente a Franz Kafka, que en su obra Metamorfosis se ve exactamente estas características que intentábamos ejemplificar con el expresionismo. Estamos hablando del futurismo. Es una vanguardia que surge en 1909 en Italia por Marinetti, con su manifiesto futurista. Las características principales de esto, obviamente como indica su nombre, van a ser orientadas al futuro. Va a haber un espíritu dinámico y se va a mostrar la tecnología moderna, como vemos en estas obras. Se va a sostener que el esplendor del mundo está en la belleza de la velocidad. Por eso va a haber un montón de obras que van a mostrar la velocidad, como automóviles, máquinas, trenes, como estas. Es decir, que todas las obras van a tener un espacio para las máquinas. Como grandes exponentes del futurismo en la pintura, podemos encontrar a Lang con Metrópolis. Veamos un poco más detallada su obra. También encontramos a Králik con su obra Antes de que se abra el paracaídas. Vemos esta obra de más cerca. Y podemos darnos cuenta cómo se muestra la velocidad. Vemos también la obra de Young, de Nuevo Planeta, cómo muestra exactamente las características descritas antes del futuro. Por último, vemos al artista Bala con su obra La luz de la calle. Vemos también todas las características mostradas anteriormente del futurismo. Como el esplendor está en las máquinas, en los nuevos inventos, en las cosas. Como toda vanguardia, no solo se daba en una de las ramas del arte como la pintura, sino que también se dio en la literatura, y tenemos un gran exponente que es Guillermo Apolinari, que vemos en sus poemas cómo innovó, digamos, cómo llegó al futuro con la disposición de sus escritos, de sus poemas. Tenemos también a Giovanni Papini, que tenía muchas de sus obras con esta ola de vanguardia futura. Seguimos ahora explicando el cubismo. El cubismo surge en 1907 en Francia. Sabemos que a lo largo de la historia los movimientos artísticos fueron influenciados gravemente por lo que sucedía en esa época, en ese contexto. Y en este caso el cubismo no fue influenciado por la Primera Guerra Mundial, pero sí fue influenciado por los conflictos que habían con el tema del colonialismo. Entonces podemos decir que los artistas veían un mundo dividido, y eso se ve principalmente en la primera característica que podemos decir del cubismo, que es tener una visión fragmentada de las cosas, como lo tiene el cubismo, que muestra las cosas divididas, que muestra las cosas de manera geométrica, con formas geométricas. Otra característica del cubismo es que hay distintos puntos de ver las cosas, hay distintos puntos de vista de ver las cosas. Tiene como característica que rompe con los materiales convencionales para armar una obra. Además, el cubismo podríamos decir que tiene un punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque el artista hace una reconstrucción intelectual de lo que la cosa es. ¿Por qué? Porque en el cubismo la cosa no se dibuja, no se pinta exactamente como la cosa es, sino una visión abstracta que tiene el artista de la cosa. Por eso vemos que en sus obras no se ve una profundidad y un volumen como son verdaderamente las cosas, sino que es plano. Tenemos como grandes ejemplos de artistas, pintores, a Pablo Picasso con su obra Mujer ante el espejo. Podemos ver todas las características anteriormente mencionadas en este cuadro. Hagamos un poco más de zoom, veamos un poco más cerca la obra. También conocemos a Salvador Dalí con su obra Naturaleza Muerta, que muestra también estas características del cubismo. Podemos ver también su obra.
Y por último, y un artista también cubista, que es un poco menos famoso que los anteriores, que Dalí y que Picasso, vemos a Leger. Leger con su obra Tres mujeres, que también muestra estas características. Pero hay que entender que el cubismo no solo se dio en el mundo del arte de la pintura, sino que se dio también en el mundo de la literatura. Y esto se ve en las obras, cómo se ven los personajes, los individuos, se ven también con imágenes rotas, imágenes fragmentadas. Además, vemos también en los textos literarios, en las obras literarias, la discontinuidad de los textos. Esto es una gran muestra y un gran ejemplo del cubismo en la literatura. Vamos a hablar ahora de la vanguardia dadaísta, es decir, el dadaísmo. Dada, como dice la palabra, no significa nada, y esta surge en 1916. El hecho de que la palabra no signifique nada hace que la vanguardia sea creída como algo inútil, es decir, algo que no tiene sentido. El dadaísmo se basa en una destrucción creativa, es decir, deshago lo que está hecho para poder hacer algo nuevo y creativo. Y esto se ve reflejado en muchas de las manifestaciones de arte actuales que hay, por ejemplo, el arte callejero, el punk, los hippies, el arte pop, y como grandes expositores del dadaísmo podemos encontrar. El dadaísmo no solo se queda en la pintura, sino que también surge en la literatura. Y esto lo vemos con el sentido de lo ilógico. Y vemos cómo muchas poesías y textos está formado por un conjunto de palabras, un conjunto de recortes, como vemos en muchos ejemplos, en donde se ve el poco sentido que tiene la cosa que se quiere expresar en la obra de arte. Que, como dijimos antes, las obras vanguardistas hacen que el espectador se quede en shock pensando que debería encontrar en esa obra un sentido para entenderla. Y por último podemos ver el surrealismo, que surge en 1924 en Francia. Podemos ver grandes ejemplos del surrealismo. El surrealismo tiene una característica muy principal, que es su revolución, y tiene la característica de ser muy escandalosa. ¿Por qué? Porque sostiene que la solución del hombre es la libertad. Se centra principalmente en la psicología y en la filosofía, justificando sus obras, diciendo que son un gran medio para poder llegar al inconsciente. Y uno de los grandes ejemplos que muestra en este llegar al inconsciente son los sueños, que se muestran en muchas de las obras de los grandes artistas, en especial en la pintura. Tenemos el ejemplo de Salvador Dalí en su obra La persistencia de la memoria. Una de las características del surrealismo es querer irrumpir en la historia del hombre, imponiendo una forma de revolución. Como grandes exponentes del surrealismo podemos encontrar a Pablo Picasso con su obra Guernica. Podemos centrarnos un poco más y entrar un poco más en la obra. Vemos cómo esta cumple exactamente las características dichas anteriormente del surrealismo. Nos encontramos Columna rota de Frida Kahlo. Vemos un poco más de su obra. Y podemos notar también cómo cumple las mismas características. Y vemos también de René Magritte una pintura llamada Los amantes. Y vemos otra vez también cómo vuelve a repetirse estas características. Y así en la historia hemos encontrado un montón de obras y un montón de movimientos vanguardistas, pero no hacemos nada más concentrado en estos 5. Espero que les haya gustado y que les sirva para poder aprender muchas cosas sobre la historia y la expresión del arte.